La lluvia caía perezosamente sobre las calles vacías cuando Isen Parker salió del metro. Era pasada la medianoche. La corbata le colgaba suelta del cuello. La camisa arrugada tras otro día agotador en la oficina. 24 años, sobrecargado de trabajo y mal pagado. Últimamente se sentía más como una máquina que como un hombre. Su apartamento estaba a solo unas cuadras, pero no estaba listo para enfrentarse a su silencio. Todavía no. Entonces lo vio. Mel's Diner. Un local antiguo, abierto las 24 horas, con un letrero de neón parpadeante y un escaparate que brillaba cálidamente contra la noche. Un lugar con olor a grasa de tocino y café rancio, como un refugio en un mundo que gira demasiado rápido. Isen empujó la puerta y la campanilla tintineó suavemente. Primero lo envolvió el calor, luego el murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos. Unos cuantos clientes cansados estaban sentados dispersos por las mesas. Un camionero de larga distancia, dos universitarios susurrando mientras bebían batidos, una enfermera a mitad de su descanso. Se deslizó en una mesa junto a la ventana, frotándose las manos. Entonces la camarera se acercó y todo se detuvo. Era la profesora Anna Collins. Su profesora de la universidad, la misma que le había dado clase de literatura estadounidense el semestre anterior. No era mucho mayor que él, unos 30 años quizá, pero en clase, tenía una energía, una seguridad, como si llevara enseñando toda la vida. Había conseguido que sus alumnos se interesaran por libros que ni siquiera habían abierto. Y ahora estaba frente a él, con el uniforme de camarera, falda negra, blusa pálida, el pelo recogido en una coleta tirante. Una fina placa de papel prendida sobre el corazón decía simplemente, Anna. Sus miradas se cruzaron. La de ella ni siquiera parpadeó. Buenas noches, dijo con suavidad, sin titubear. Café. Isen parpadeó. Por favor. Ella asintió una vez y se dirigió a la barra como si fuera lo más normal del mundo. Pero Isen se quedó paralizado, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Por qué estaba allí? ¿Era un trabajo extra? ¿Una mala racha? Jamás se había imaginado a alguien como ella trabajando en el turno de noche en un restaurante de carretera. Regresó un instante después con el café y lo dejó suavemente frente a él. ¿Crema o azúcar? No, gracias. Solo, murmuró. Ella asintió cortésmente. Avísame si necesitas algo más. Luego se dio la vuelta y se alejó, atendiendo a una mesa donde un hombre mayor forcejeaba con su cartera. Ann se quedó mirando la taza. Ya ni siquiera estaba seguro de querer café. Sus pensamientos se arremolinaron. ¿Había perdido su trabajo? ¿Estaba manteniendo a alguien? ¿Estaba bien? Y sin embargo, no parecía avergonzada. Ni un poco. Había orgullo en su postura, dignidad en su silencio. Se movía de mesa en mesa, con expresión serena, pasos firmes. Igual que en el aula, mesurada, serena, siempre en control. Y por primera vez en mucho tiempo, Isen no vio solo a una profesora. Vio a una persona, una mujer haciendo lo que tenía que hacer. Con dos trabajos, cargando con más de lo que nadie imaginaba. Cuando por fin se levantó para irse, ella estaba de nuevo detrás del mostrador escribiendo algo en un libro de contabilidad. Se acercó lentamente a pagar. Buenas noches, profesora Collins, dijo casi en un susurro. Ella lo miró, esbozando una leve sonrisa. Solo estoy Anna, dijo, y de alguna manera, esas palabras le parecieron más importantes que cualquier explicación que pudiera haberle dado. Isen salió de nuevo a la lluvia, con el tintineo de la campanilla a sus espaldas. Las calles no habían cambiado, pero algo en él sí, y un pensamiento le rondaba la cabeza como un susurro. ¿Qué clase de mundo obliga a alguien como ella a tener dos trabajos solo para mantenerse en pie? A la mañana siguiente, Isen se sentó en la clase de la profesora Collins como siempre. En la última fila, con el portátil abierto, fingiendo tomar apuntes. Pero esta vez, no escuchaba. En realidad,
No. Su voz seguía teniendo la misma autoridad, el mismo ritmo sutil que atraía a los estudiantes a sus clases. Citaba fragmentos del Gran Gatsby, los retaba a reflexionar sobre la ambición, sobre la identidad. A su alrededor, sus compañeros garabateaban ideas, asentían, hacían preguntas. Pero Isen no podía apartar la vista de su rostro. Parecía la misma, pero ahora que la había visto bajo la tenue luz del restaurante, limpiando las mesas pegajosas a la 1 de la madrugada, todo se sentía diferente. ¿Acaso había un cansancio nuevo en sus ojos? ¿Un agotamiento que cargaba en sus hombros? ¿Había estado siempre ahí y él simplemente no se había dado cuenta? Recordaba el aspecto de sus manos la noche anterior. La forma en que servía el café, como si lo hubiera hecho 1000 veces. La forma en que sonreía sin calidez, no por descortesía, sino simplemente porque ya no le quedaban fuerzas para dar. En clase, nunca flaqueaba. Seguía iluminándose cuando los estudiantes debatían, seguía quedándose después para responder preguntas, seguía dejando comentarios reflexivos en los ensayos y recordaba los nombres de la gente. Pero ahora Isen lo veía. La forma, y lo peor de todo, la forma en que nadie más parecía darse cuenta. Salió de clase intranquilo. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el crepúsculo, se encontró caminando de nuevo. No a casa, no hacia su cafetería habitual. De vuelta al restaurante. Mitz. Esta vez no se convenció de que fuera una coincidencia. Sabía perfectamente por qué iba. La campanilla sonó al entrar. La misma iluminación tenue. Las mismas mesas de patatas fritas. El mismo olor a tostadas quemadas y tarta barata. Y allí estaba ella, la profesora Collins, Anna, moviéndose entre las mesas con su libreta bajo el brazo. Llevaba el pelo recogido de nuevo, con mechones oscuros sueltos alrededor del rostro. Parecía agotada, pero no frágil, simplemente acostumbrada. Lo vio casi al instante. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Esta vez, asintió levemente. Sin sorpresa, sin fingimiento, solo reconocimiento. Él se sentó en la misma mesa. Ella se acercó sin la libreta. ¿Un día largo?, preguntó con suavidad. Sí, dijo él. Pensé en tomar un poco de aire fresco y un café. Ella le dedicó una sonrisa cómplice. Claro. Le trajo el café sin decir palabra y volvió al trabajo. Isen no tocó la taza. Solo observó. Observó cómo ayudaba a un anciano a contar el cambio. Cómo limpiaba con gracia el zumo derramado de un niño pequeño. Cómo se movía con una dignidad silenciosa, como si custodiara algo invisible y sagrado en su interior. Y entonces lo comprendió. Jamás se quejó. Ni en clase, ni en la cafetería, ni siquiera cuando la miró con asombro la noche anterior. No tenía que dar explicaciones a nadie. No se escondía. Sobrevivía. Y de alguna manera lo lograba sin pedir ayuda, sin esperar compasión, sin dejar que el mundo viera el peso que realmente llevaba a cuestas. Quiso decirle algo, preguntarle por qué lo hacía, cómo lo hacía, pero no lo hizo porque quizá en ese momento no necesitaba preguntas. Quizá lo que necesitaba era que alguien se sentara a su lado en silencio y simplemente la viera. Así que eso hizo. Y cuando finalmente pagó la cuenta y se levantó para irse, ella estaba cerca de la caja, hojeando los pedidos. Se detuvo. De verdad eres increíble, ¿sabes?, le dijo en voz baja. Ella alzó la vista, con un destello de sorpresa en sus ojos cansados. Luego, una cálida y cansada sonrisa curvó sus labios. Gracias, Isen, respondió ella. Pero solo hago lo que tengo que hacer. Él asintió y salió a la oscuridad. Pero esa noche, por primera vez en meses, no se sintió cansado. Se sintió despierto. Para la cuarta noche, Isen ya no fingía que solo estaba allí tomando un café. Ahora lo sabía. Sabía por qué seguía apareciendo en el local de Mel después de largas jornadas laborales. Incluso cuando estaba agotado, no intentaba solucionar nada. No intentaba hacerse el héroe.
Simplemente no podía dejar de pensar en ella. Anna Collins, su profesora de día, camarera de noche. Se encontró con preguntas que no se atrevía a formular. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Estaba bien? ¿La ayudaba a alguien? ¿Y qué diría si él se ofreciera? Pero más allá de eso, sentía una creciente tensión en su interior. Porque cuanto más la observaba, más se daba cuenta de lo poco que realmente entendía sobre la resiliencia, sobre la fuerza silenciosa. Esa noche, se quedó hasta casi la hora de cierre. El restaurante se había vaciado. La gramola estaba en silencio. El tintineo de los platos resonó levemente en la cocina y el aire olía a café quemado y limpiador de limón. Ella le trajo la cuenta sin que se la pidieran. Él la miró, con las palabras preparadas esta vez. ¿Te acompaño a la puerta? Ella hizo una pausa, arqueando ligeramente una ceja. Es tarde. Lo sé, dijo él. Solo pensé que podría llevarte algo. No como estudiante, sino como persona. Por un momento, ella dudó. Luego su expresión se suavizó. De acuerdo. Él esperó afuera, junto a la parada del autobús. Ella salió unos minutos después, con el abrigo bien ajustado y un pequeño bolso colgado al hombro. La calle estaba tranquila, iluminada por el resplandor anaranjado de una farola solitaria. ¿Dónde vives?, preguntó él. No muy lejos, dijo ella. A 15 minutos caminando. O 2 autobuses si me da pereza. Él soltó una risita, aunque le dolía imaginarla haciendo esto todas las noches. Mientras caminaban, sus pasos resonaban suavemente en el pavimento. De verdad que no tienes que hacer esto, ¿sabes?, dijo ella después de un rato. Lo sé, respondió Isen. Pero quería hacerlo. Ella lo miró de reojo. ¿Por qué? Él dudó un instante y luego habló. Porque fuiste la primera persona que vio potencial en mí. En mi primer año, estaba al borde del abismo. Todos los demás pensaban que no me esforzaba. Me apartaste y me dijiste que era inteligente, pero que tenía miedo. Eso lo cambió todo. Se quedó callada unos pasos. Lo recuerdo. Él la miró. Entonces déjame devolverte el favor. Déjame al menos verte. No la versión del aula. La verdadera tú. Se detuvo bajo la luz de la farola. Sus rasgos eran claros, cansados pero serenos, orgullosos pero vulnerables. Lo miró fijamente en silencio durante un largo rato. Luego habló en voz baja. Enseño porque me encanta, pero no me pagan lo suficiente. El alquiler es alto. La comida cuesta más. Intenté con trabajos de medio tiempo, pero ninguno me convenía. En la cafetería me dieron turnos de noche. Propinas en efectivo. Sin preguntas. Isen asintió lentamente. No necesito que me rescates, Isen, añadió. No me avergüenzo, solo estoy cansada a veces. No intento rescatarte, dijo él con dulzura. Solo estoy agradecido y ahora te veo. De verdad, sí, sonrió. No fue una sonrisa amplia ni dramática, sino tranquila y sincera. Y eso ya es más de lo que la mayoría espera. El autobús subió la colina tras ellos, sus faros rasgando la oscuridad. Ella le hizo un gesto para que se fuera. Caminaré esta noche. Terminaron el resto del camino en silencio. No incómodo, simplemente en silencio. En la entrada de su edificio, ella se giró hacia él. Gracias por acompañarme. Cuando quieras, dijo él, y lo decía en serio. Mientras ella entraba en el edificio, Isen se quedó de pie en la acera, con las manos en los bolsillos. La calle ahora estaba vacía. Y por primera vez, se dio cuenta de que esto ya no se trataba de curiosidad, sino de respeto. Después de esa noche, algo cambió en Isen. Seguía asistiendo a las clases de la profesora Collins, seguía asintiendo durante los debates, seguía tomando notas en su portátil, pero sus ojos, sus oídos, su mente, estaban enfocados en otra cosa. Observó cómo ella llegaba temprano a clase, siempre con una taza de café reutilizable en una mano y una pila de ensayos corregidos en la otra.
Cómo sonreía a los estudiantes que nunca le devolvió la sonrisa. Cómo se quedaba después de cada clase para responder hasta la pregunta más insignificante, sin mirar la hora ni una sola vez. Y sin embargo, tras esa voz familiar y esa presencia serena, Isen lo vio. El cansancio, sus pasos algo más lentos, su voz quebrándose a veces a mitad de la frase, la forma en que se frotaba la nuca cuando creía que nadie la veía. Nadie más pareció notarlo. O tal vez sí, y simplemente asumieron que era como cualquier otra profesora sobrecargada de trabajo. Pero Isen ahora lo sabía mejor. Había visto la otra cara de su vida. Trabajaba turnos dobles, dando clases de día y sirviendo mesas de noche, porque la vida real no se preocupaba por la pasión ni el propósito. El alquiler era el alquiler. A Fu no le importaba cuántos títulos tuvieras. Y aún así, lo daba todo. Isen no podía olvidarlo. Ese fin de semana, sacó su antiguo ensayo de su clase. Era el primer trabajo que había escrito en el que sentía que alguien valoraba su esfuerzo. Ella había garabateado en los márgenes con verdadera atención, elogiando su perspicacia, cuestionando sus argumentos, animándolo. Su voz. Al final, ella había escrito, «Eres mejor de lo que crees. Créelo». Él leyó esa frase una y otra vez. Ella lo había ayudado a creer en sí mismo cuando apenas tenía fuerzas para seguir estudiando. Y ahora ella luchaba en silencio, cargando con todo sola. Tenía que hacer algo. No por culpa, no por lástima, sino por gratitud. Porque sin ella, no habría terminado la universidad. Sin ella, no habría encontrado su lugar en un mundo que a menudo se sentía demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado ruidoso. Empezó con algo pequeño. Un mensaje a un antiguo compañero de clase. Oye, ¿te acuerdas de la profesora Collins? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto ha hecho por todos nosotros? La respuesta llegó en minutos. Es la única razón por la que aprobé literatura de segundo año. ¿Por qué? Finn dudó, luego escribió. Me enteré de que trabaja de noche en un restaurante. No porque quiera, sino porque tiene que hacerlo. Creo que es hora de que le devolvamos el favor. Para el lunes por la mañana, se había formado un grupo de chat. Decenas de estudiantes, algunos actualmente en su curso. Clase. Otros que ya se habían graduado. Uno a uno, compartieron sus propios recuerdos. Historias silenciosas de cómo ella los había ayudado a superar la ansiedad, la depresión, el agotamiento académico o la simple inseguridad. Se quedó conmigo después de clase cuando lloré por la muerte de mi padre. Me escribió una carta de recomendación sin que se la pidiera. Me dijo que tenía una voz que valía la pena escuchar. Nadie más me lo había dicho. Isen revisó los mensajes, cada uno reafirmando lo que ya sabía. Ella no solo les había enseñado literatura. Les había enseñado a valerse por sí mismos. Exhaló profundamente, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Luego escribió el siguiente paso. Demostrémosle que la recordamos. Recordémosle que no es invisible, que lo que ha hecho ha importado. La respuesta fue unánime. Hagámoslo. Y en ese momento, Isen supo que esto no se trataba solo de amabilidad. Se trataba de devolverle el favor a alguien que lo había dado todo y no había pedido nada a cambio. La semana siguiente se sintió diferente, urgente, llena de vida. Isen siempre había visto la universidad como algo para sobrevivir. Clases, plazos de entrega, presión, pero ahora veía algo más grande, algo que valía la pena hacer. Él y un puñado de compañeros comenzaron a planear en secreto. Una misión silenciosa basada en la gratitud. Reservaron un aula libre a través de la Asociación de Estudiantes, la decoraron con luces de cadena prestadas del departamento de teatro y rebuscaron en anuarios, chats grupales y fotos antiguas. La idea era simple. Una noche de agradecimiento. Nada ostentoso, nada caro, simplemente sincero. Lo llamaron Lo que nos diste. No se publicaron carteles. En cambio, se enviaron invitaciones directamente a los estudiantes que habían pasado por las clases de la profesora Collins a lo largo de los años.
La noticia corrió como la pólvora. Los mensajes inundaron el lugar. Graduados que se habían mudado a otros países respondieron con historias y vídeos. Era la única profesora que se quedaba hasta tarde para leer mis historias. Me enseñó a alzar la voz cuando pensaba que no importaba. Me hizo creer que podía ser más que un estudiante más. Cada mensaje se imprimió y se colgó en un panel, un muro silencioso de voces. Mientras tanto, algunos contribuyeron con un pequeño regalo. Nada llamativo. Algo personal, un simple agradecimiento. Un diario encuadernado en cuero con sus iniciales grabadas y notas manuscritas de más de 40 estudiantes. Cartas, confesiones, gratitud. Isen escribió la suya a las 2 de la madrugada. Sus palabras temblorosas, pero sinceras. Me enseñaste que el miedo no es debilidad, que todos cargamos con cosas invisibles y que la valentía no siempre se manifiesta con estruendo. Gracias por apoyarme cuando no sabía que lo necesitaba. Llegó la noche. La profesora Collins había sido invitada con la excusa de dar una charla a un pequeño grupo de estudiantes. Nada fuera de lo común, nada que levantara sospechas. Entró en el salón justo cuando Isen atenuó las luces. El suave resplandor de las luces centelleaba sobre ella. Un pequeño grupo la esperaba. Una pared de cartas se extendía a lo largo de un lado. Una pantalla mostraba fotos espontáneas. Ella en la pizarra, dirigiendo debates en clase, riendo con los estudiantes en el patio. Se quedó paralizada en la puerta, parpadeando. ¿Qué es esto?, preguntó. Isen dio un paso al frente, sonriendo. Esto es para ti. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. No lo entiendo. Nos diste algo que no pudimos encontrar en un libro de texto, dijo él. Fe, ánimo, fortaleza. Esta es nuestra forma de devolvértelo. Uno a uno, los estudiantes se acercaron. Compartieron recuerdos, anécdotas. Algunos no podían hablar sin que se les llenaran los ojos de lágrimas. Otros se rieron de los momentos graciosos, como cuando derramó café sobre sus apuntes pero siguió dando la clase, o cuando lloró durante una lectura de poesía. La profesora Collins no habló. Al principio no. Solo escuchó. Entonces alguien le entregó el diario. Lo abrió con cuidado. Le temblaban las manos. Una página, luego otra. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente, como si intentara creer que eran reales. Cerró el libro y levantó la vista, con lágrimas silenciosas en las mejillas. Nunca pensé que alguien lo recordaría, susurró. Isen dio un paso al frente. Nunca lo olvidamos. Simplemente no sabíamos cómo dar las gracias hasta ahora. Hubo un momento de silencio en la sala. Un silencio tan profundo que parecía sagrado. Entonces estallaron los aplausos, no fuertes, sino constantes, el sonido del respeto. Ella no había pedido esto. Nunca lo habría hecho. Pero esa noche, sus alumnos se aseguraron de que lo supiera. Ella importaba. Había cambiado vidas. Se había hecho notar. Habían pasado 3 semanas desde la noche del homenaje. Pero Anna Collins aún no estaba segura de creer que realmente hubiera sucedido. Las notas, las cartas, la ovación de pie, las miradas silenciosas de amor y respeto de docenas de alumnos que creía que habían seguido adelante sin pensarlo 2 veces. Guardaba el diario cerca de su escritorio, en su mesita de noche, en su bolso. A veces abría una página al azar y leía una sola frase, lo suficiente para seguir adelante en los días más difíciles. Seguía trabajando en la cafetería. La vida no cambió mágicamente de la noche a la mañana. El alquiler no había bajado. La comida seguía costando lo mismo, pero algo había cambiado en ella. Se había quitado un peso de encima. No la carga del trabajo, pero la soledad de ser invisible. Ya no pasaba los días preguntándose si sus esfuerzos importaban. Ahora sabía que sí. Y eso lo cambiaba todo. FS. Un viernes por la tarde, Isen se detuvo en el centro comunitario a las afueras del pueblo.
Alguien le había dicho que la profesora Collins había empezado a trabajar allí como voluntaria los fines de semana, impartiendo clases gratuitas de escritura para estudiantes de secundaria que no podían pagar tutorías. Entró y siguió el sonido de las risas y la suave conversación por el pasillo. A través del cristal de un aula, la vio. El pelo recogido en un moño, las mangas remangadas hasta los codos, tiza en las manos. Estaba agachada junto a una chica que leía una página, animándola con la cabeza suavemente con cada frase. La luz en su rostro, esa chispa, brillaba más que nunca. Esto no era sobrevivir. Esto era un propósito. Ella lo vio en la puerta y sonrió. «Hola, desconocido». No quería interrumpir, dijo, entrando cuando la clase estaba terminando. «Oí que estabas cambiando vidas otra vez». Ella rió. Solo intentaba evitar que la próxima generación pensara que las comas son opcionales. Compartieron un momento de silencio, de esos que no necesitan palabras. «Me alegra que estés aquí», dijo ella en voz baja. «Es diferente ahora». «Lo noto», respondió él. «Te ves más ligera». Ella miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, tiñendo de dorado los pupitres. «Siempre pensé que si me esforzaba lo suficiente, tal vez algún día valdría la pena», dijo. Pero esa noche, todos me demostraron que ya valía la pena. A Aizen se le hizo un nudo en la garganta. «Nos diste más de lo que jamás sabrás», dijo. «Solo queríamos que lo sintieras de nuevo, aunque fuera por un instante». Ella sonrió, y esta vez no era una sonrisa cansada. Era una sonrisa plena. Permanecieron un rato bajo la luz del atardecer. Sin prisas. Finalmente, ella lo miró. «¿Todavía tomando café a medianoche?». Rió. «A menos que venga con una lección de Shakespeare», dijo ella con una sonrisa burlona. «Entonces te volveré a poner en la lista de lecturas». Ambos sabían que este era el tipo de momento que no se repite, pero no hacía falta. Era suficiente. Aizen salió del centro mientras el sol se ocultaba tras los tejados. Una suave brisa le quitó un peso de encima. En un mundo donde todo se movía deprisa, donde la gente rara vez se detenía a ver a quienes marcaban la diferencia, él había aminorado el paso y la había visto. Y ahora todos hacían lo mismo.